Primer punto de nuestro esquema. Debemos entender muy bien el concepto de Dios de matar y el verdadero mandamiento dado en Éxodo 20:13, no asesinarás. Porque en hebreo hay varias palabras para referirse al matar y la usada por Dios ahí es ratzah, que significa asesinar, como en términos de venganza o de maldad o con alevosía. Lo ratzah, dice el mandamiento, no asesinarás. Es decir, no asesinarás en maldad o para vengarte o para hacer justicia con tu propia mano. Y esto lo podemos corroborar bien fácilmente porque después nuestro mismo Dios ordena en posteriores mandamientos del Antiguo Testamento matar, por ejemplo, a las brujas, a los adúlteros, entre otros. Y Dios no puede prohibir matar, por un lado, y al mismo tiempo ordenar matar, por otro, porque se contradiría. Pero es que en esos últimos casos la palabra usada en el hebreo ahí es mut, que significa simplemente matar o morir, y no como en ratzah, que era asesinar a sangre fría. Por lo que Dios realmente ordena es no asesinarás a sangre fría y sin motivos justos. Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces un cristiano puede matar en cualquier caso que no lleve alevosía y ventaja o venganza. No. Sino que primeramente lo que estamos haciendo es analizar sobre cuál matar se refiere el antiguo pacto y después comprenderemos la situación del matar en el tema que estamos tocando hoy. Bueno, y entonces, ¿por qué dije hace un rato sin motivos justos? ¿O cuáles son esos motivos justos? ¿Los que yo diga quizás? ¿O quizás los que cada quien considere justos en su propia opinión? No, tampoco, por supuesto. Los motivos justos son aquellos donde Dios mismo ordenó matar en el antiguo pacto. O en aquellos casos en donde se mata para hacer justicia, defendiendo quizás una vida, por ejemplo. Sin olvidar además que los cristianos tenemos ahora nuevas reglas diferentes a las del antiguo pacto, con lo cual algunas cosas como matar adúlteros, por ejemplo, ya no aplican para nosotros. Sin embargo, hay ocasiones en las que por otro tipo de justicia santa, un cristiano tendrá que tomar decisiones bien importantes en raras ocasiones en su vida. Punto 2 de nuestro esquema, que también debemos de comprender primero cómo está ese asunto sobre el poner la otra mejilla, el perdón al enemigo, el amor al prójimo. Porque si solo lo tomamos literal, nos van a quedar muchos huecos y contradicciones en la doctrina, lo cual no puede ser. La palabra de Dios es perfecta, no se contradice. En otros videos, otros hermanitos a los que amamos mucho, te hayan explicado quizás que de ninguna manera un cristiano podría golpear o matar a alguien, bajo el argumento de que el Señor dijo, si te hieren en la mejilla derecha, pon la izquierda. Pero hay un error de exégesis bíblica en ello, muy obvio y sencillo de ver. Analicemos. El Señor te está hablando ahí de que te golpean a ti o a otra persona. Porque tú puedes poner tu otra mejilla si te golpean a ti, pero si están golpeando, por ejemplo, a una ancianita sin hogar que está tirada en la calle, ¿qué haces? ¿La tomas y le volteas la cara a la ancianita para que le den en la otra mejilla? ¿O llegas tú a poner tu propia mejilla ahí en medio? ¿Y si el agresor no te quiere pegar a ti en tu mejilla, sino seguir golpeando a la ancianita? ¿Verdad que hay un error en esa conclusión que te habían dicho? Y otro error que hay en esto mismo es que el Señor se refería al caso donde te hacen una ofensa, como una bofetada o un insulto, para que tú no pagues con otra ofensa ni con otra bofetada a quien te está insultando a ti. Pero, y si lo que quieren hacerte no es insultarte ni abofetearte, sino matarte, y no estoy diciendo que se puede corresponder a eso, no, pero se vale correr. Si te apuñalan en el pulmón derecho, no es que vas y pones el pulmón izquierdo, ¿verdad? Sino que mejor corres si es que todavía puedes. Mira que el apóstol Pablo no siempre ponía la otra mejilla. Lo querían matar en Damasco y ¿qué hizo? Piececitos, ¿para qué los quiero? Huyó descolgándose en una canasta por la pared de la ciudad. Algunos hermanitos te hacen mención de cómo es que llegaron a ser mártires algunos cristianos como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Sí, ok. Pero no fue por poner la otra mejilla cuando los querían apedrear, sino que fue cuando no pudieron ya huir cuando los querían matar. Concluimos pues que en lo personal, ojo con esto, en lo personal no correspondemos a las agresiones, sino que nos alejamos en la medida de lo posible y no golpeamos ni matamos para defender nuestra propia vida. Ojo otra vez con lo que dije, nuestra propia vida, o en defensa propia, como alguien dijo por ahí. No. No existe la defensa propia física para un cristiano. Ahí sí es una forma de aplicar el amor al enemigo que nos ordenó el Señor Jesús, en que tú prefieres y decides morir antes que hacerle daño o que matar a tu enemigo, porque lo amas como a ti mismo. Ahí sí aplica el caso de Esteban, que mientras lo estaban apedreando,
porque no pudo huir entre la turba, oraba al Padre por sus enemigos con amor, pidiendo que no le fuera tomado en cuenta ese pecado que le hacían contra él a los que le estaban apedreando. No hay defensa propia para un cristiano, pero, y ahora juntamos los dos puntos anteriores de nuestro esquema, pero hay casos en los que ya no estamos hablando de nuestra propia vida. Nosotros somos responsables de nuestros hechos referentes a nuestra propia vida y de amar al enemigo respecto de lo que nos haga a nosotros. Aún éste quiera tomar nuestra vida. Pero en justicia y santidad no podemos permitir que un perverso destruya a un inocente en nuestra presencia bajo el argumento de el amor al enemigo. ¿Por qué? ¿Y el amor al inocente qué? Por ejemplo, vas por un bosque y te encuentras a un perverso que está torturando a un niñito de 3 años y que se dispone a abusar sexualmente de él, y no hay nadie ahí alrededor como para que pidas ayuda o algo. ¿Qué haces como un cristiano santo y justo delante de Dios? ¿Te vas de ahí porque Dios te dijo, pon la otra mejilla? No es tu mejilla, es la tortura y la vida de un inocente. ¿Te vas de ahí porque amas al enemigo y el amor al niñito torturado y que seguro van a matar después? ¿Qué? ¿Amas más al perverso que tortura niños que al niño inocente que grita desesperado que alguien lo ayude, por favor? Eso sería más perverso que ser el mismo agresor. En ese caso es precisamente por amor al prójimo, el niño, que actúas de la forma en que sea necesario. Si solamente con golpes libras la vida del niño inocente, debes actuar con justicia y santidad. Y si entre los golpes hay la imperiosa necesidad de hacer más, tendrás que hacerlo. Solo si es necesario, porque incluso con dejarlo maniatado o inconsciente basta. Pero si no se puede, deberá el cristiano salvar al inocente a como dé lugar. ¿Verdad que aquí no aplica eso de dejar que lo violen y lo maten para que sea un mártir? ¿Verdad que no aplica aquí el amar al enemigo porque incumplirías el amor al prójimo en desgracia? ¿Te juzgará Dios por salvar a un niño inocente? ¿O te juzgará más bien por hacerte el loco que no viste nada dejando que lo torturen y lo descuarticen? A este respecto dice Dios en Proverbios 29:24, el cómplice del ladrón o del perverso aborrece su propia alma, porque ve la maldad y no hace nada. También dice el Señor algo similar ahí en Proverbios 17, verso 15. Dejar libre al perverso, haciendo con ello un mal al inocente, son dos cosas que el Señor abomina. Dios es perfecto y puede ver claramente si la intención de tu corazón fue la de hacer mal a alguien, de vengarte, de hacerte justicia con tu propia mano, o la de salvar una vida. Ahora bien, estoy hablando de casos extremos, en primer lugar, y también de casos que aplican para el cristiano promedio. ¿Y por qué digo cristiano promedio? Bueno, hermanito, no te vayas a enojar conmigo, pero mira, te voy a decir una realidad. Lastimosamente, el cristiano promedio es un cristiano sin poder de Dios, sin fe, sin llenura del Espíritu Santo. Entonces, no podríamos pedirle al tal que obre de otra manera, que es aún mejor y que es la indicada para todo aquel que viva en el poder del Espíritu Santo, y que ahorita te voy a explicar. No podríamos pedirle algo más, porque dice la Biblia en Romanos 12:3, les digo, hermanos, que no tengan más alto concepto de sí mismos del que deben de tener, sino que piensen de sí mismos con prudencia, conforme a la medida de la fe que tenga cada uno. Es decir, que si un cristiano sabe que le falta fe, o que no anda perfecto en Cristo, no le podemos pedir que vaya a un funeral a decirle al muertito que se levante. Y él mismo debe de pensar de sí mismo con prudencia, según la medida de la fe que sabe que tiene hasta ese momento. Y debe de saber de sí mismo que le falta crecer en la fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la acción perfecta e ideal para actuar ante las situaciones antes descritas es una acción de poder de Dios, la cual lastimosamente no se le puede demandar al cristiano promedio porque le falta fe y poder de Dios. Pero es la forma ideal de responder ante tales circunstancias, con poder de Dios, para que con una palabra poderosa opere un milagro en ese momento, para que un ángel detenga o paralice al agresor, o caiga un poste y le caiga encima y lo deje maniatado, o incluso con una reprensión de poder hacia los demonios que muchas veces gobiernan a los atacantes.
O en otros casos, no con una reprensión, sino palabras de amor llenas de poder del Espíritu Santo. Pero para ello se requiere fe y llenura del Espíritu Santo. Hay incluso testimonios en video circulando en internet, como el caso de una empleada en una tienda que le habla de Jesús al asaltante y este se arrepiente al momento, le entrega su arma y espera a que llegue por él la policía. O en lo personal te puedo testificar, mi amado hermanito, y solo para la gloria de nuestro precioso Señor Jesucristo y de lo que Él puede hacer con su poder, que en varias ocasiones a mí me han amenazado, ya sea con una pistola en la cabeza o con un cuchillo o machete. Y solamente con el poder de la fe en el Todopoderoso he sido guardado y salido de la situación sin tener que usar mis manos ni mis fuerzas. Una ocasión, yendo yo acompañado de mi papá en la sangre, y también de mi papá celestial, obviamente, un hombre se paró delante de mí lleno de ira, con un cuchillo largo como un machete, y me dijo: te voy a partir en dos porque a mí me llaman el diablo. Entonces yo dirigí mi mano hacia un costado y saqué una espada para corresponderle. Saqué la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saqué una Biblia en audio en CD y le dije: ¿te dicen el diablo? Pues déjame decirte que a ti también Cristo te ama y yo también te amo. Te regalo una Biblia. Al instante, hermanito, el hombre dio un salto hacia atrás como si lo hubieran empujado, escondió el cuchillo detrás de su espalda y me empezó a decir todo espantado: no, manito, perdóname, manito, y se echó para atrás. Recibió el CD y se fue todo asustado. ¿Qué vio? No lo sé. Pero yo sí sé en quién había creído en ese momento y sé que Él es todopoderoso para guardarme. Siempre que esté yo en peligro, sé que Él me guarda. Mi alma te alaba, precioso Jesús. Yo le podría haber empujado o lanzado un puñetazo de sorpresa para noquearlo y defender así, no mi vida, la cual yo pondría por aquel enemigo, sino la de mi papá que me acompañaba. Pero no hice eso, porque yo sabía que en las promesas de mi Señor, Él me dice que ningún arma forjada contra mí prosperaría en Isaías 54. Y también me dice: el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer un simple hombre mortal. Aleluya. Eso es lo que debiera suceder realmente en todo caso, en que un cristiano al que Dios guarda enfrenta un peligro o intenta librar a alguien de un peligro. Pero insisto, hermanito, como te dije al principio, hay casos donde las circunstancias obligarán al cristiano a actuar físicamente. Lo que debemos de procurar es que ese actuar sea obligado por las circunstancias y no un actuar producto de que nos falte fe o que nos falte un buen andar en Cristo Jesús. Es necesario crecer en la fe para tener la certeza de Dios que nos dijo en Salmos 34:7, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso el Señor le dijo a Pedro cuando hirió con su espada a Malco en Mateo 26, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y le ordenó guardar la espada. Y con esto de que le ordenó guardar la espada, surgen otras dudas en los hermanitos, quienes se preguntan: ¿Dios prohíbe entonces el uso de armas? ¿O qué pasa con los que, siendo cristianos, su país tiene que ir a la guerra? En la guerra se mata gente. ¿O qué pasa con los que trabajan como policías o como seguridad? Y muchos revuelven los temas y los versículos confundiéndose un poquito, o confundiendo a otros sin querer al explicar estas cosas, sin ponerse a considerar toda la Escritura antes de obtener una conclusión. Se confunden entonces con pasajes tales como cuando el Señor Jesús dice en Lucas 22 que ahora el que no tiene espada, compre una, pensando que ese es el argumento para conceder que el cristiano se debe de defender, pero no es así. O caso contrario, maximizan y sacan de contexto pasajes como donde Dios le dice a Pedro: el que a hierro mata, a hierro muere. No es ni una cosa ni la otra, hermanito, sino que hay de casos bíblicos a casos bíblicos. Como donde en Romanos Dios nos dice que las autoridades no en vano llevan espada. Hay que ver qué autoridades son, si son cristianas o no cristianas, y qué debe de hacer el cristiano con ese tipo de trabajos. Todo eso, mi amado hermanito, lo comentaremos con gusto en el siguiente video, que será la parte 2 de este. Apóyanos a ministrar mientras tanto compartiendo este video. Comenta tus impresiones y edifícanos, hermanito. Nos vemos en el siguiente.